Gracias a Creston, Guatemala, esta mañana nos acompaña el licenciado Víctor Emilio Sarat para despejarnos absolutamente todas las dudas contables. Como siempre, es un verdadero gusto darle la más cordial bienvenida a su casa, licenciado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Octubre, el mes más hermoso del año, yo le voy a contar por qué más adelante, pero también un mes en donde pues hay que estar muy atentos porque concluyen algunos impuestos. Así es de que si usted fuera tan gentil, licenciado, de mencionarnos cuáles son los impuestos que tienen vencimiento durante el mes de octubre. Gracias, Tito, muy amable. Muy buenos días, estimados televidentes. Es importante cabalmente que en este mes de octubre, en principio les voy a comentar de los impuestos que se vencen el próximo lunes, que es 14 de octubre, que el vencimiento, la ley ha dejado los primeros 10 días hábiles del mes de octubre, en este caso para los impuestos que corresponden a el primer caso, a los empleados que se les retiene su impuesto sobre la renta. El patrono tiene la obligación de enterar a la SAT lo que les retuvo durante el mes de septiembre. Entonces ahí mucho cuidado con los contadores con ese vencimiento. Luego también está otro compromiso, que es el pago de las retenciones que se le hacen a las empresas cuando se les compra algún bien o un servicio. Se recuerdan que en ese caso es el 6% que actualmente está vigente, que también hay que ingresarlo a la SAT en estos primeros 10 días hábiles de octubre. Luego tenemos también el pago de todas las retenciones por rentas de capital, que esos son rubros específicos que la nueva ley vino a dejar establecidos. Tenemos también, y este es un dato bien importante, el pago trimestral del impuesto sobre la renta que hacen las empresas, lo deben de pagar también dentro de los primeros 10 días hábiles de octubre. Entonces, si ustedes ven estos vencimientos, son de los más comunes, pero que si no los hacemos en tiempo, lógicamente están sujetos a ciertos riesgos de sanciones por parte de la SAT. Muchísimas gracias, licenciado. Entonces, solo para hacer un breve resumen, retenciones a los empleados, bien importante. Impuestos sobre la renta, trimestre, julio-septiembre. Retenciones a terceros del 6% del ISR. Retenciones de rentas de capital y retenciones de facturas especiales. Así es de que a todos los empresarios que están involucrados con este ejercicio, pues aquí le estamos facilitando, gracias al licenciado Sarat, esta información tan importante. ¿Cómo se calcula el impuesto mensual de los empleados, licenciado? Este es un dato bien importante que, si ustedes recuerdan, este es el primer año en que los empleados están tributando con la nueva ley del impuesto sobre la renta. Y ese cálculo, pues ahora es más sencillo, pero hay que tenerlo claro, que los empleados que tengan un sueldo que, en primer lugar, que no exceda de 48,000 quetzales al año, o sea, 4,000 mensuales, no pagan impuestos sobre la renta. Ese es un detalle importante de hacerlo ver. Por supuesto. Ahora, quienes tengan un sueldo superior a ese monto anual, pero que no excedan de 300,000 al año, van a tener una tarifa de impuesto del 5%. Y eso es sobre la base que tenga el empleado de sus ingresos y las deducciones que la ley le da de derecho, se le calcula al 5%, y esto es lo que se divide dentro de 12, desde enero de este año para acá, pues se viene pagando mensualmente ese monto si no han habido cambios en los ingresos de los empleados. Ahora, si hay alguien que gane más de 300,000 al año, pues la ley dejó establecido que tiene que pagar sobre ese exceso de 300,000 el 7%. Entonces son las únicas dos tarifas, Tito, que tenemos vigentes para los empleados, y que cabalmente este año pues se tiene que liquidar ya en base a esos renglones que tenemos, y lógicamente las deducciones que tienen derecho los empleados, que se van a utilizar, pero ya cuando concluya el año a diciembre, ¿verdad? 2013. Muy bien, tenemos otra pregunta en puerta, pero por supuesto también tenemos una llamada. Nos encanta que usted participe y le damos prioridad. Bienvenido, bienvenida, adelante con esa duda contable. Aló, buenos días. Bienvenido. Soy pequeño contribuyente. ¿Cómo se llama en lo que están hablando ahorita del pago del trimestre de julio a octubre? ¿El pequeño contribuyente tiene que hacer algún pago? De julio a septiembre, ¿verdad, licenciado? Sí, exacto. Gracias por su pregunta, muy amable. Déjeme contarle, y esto es para todos los pequeños contribuyentes, que efectivamente durante el mes de octubre se paga
el impuesto del pequeño contribuyente, pero mucho ojo que ahora ya no es por trimestre que se pagan los impuestos del pequeño contribuyente, sino es por cada periodo mensual. O sea, durante el mes de octubre, y aquí no se vence el próximo lunes, sino que es hasta el final del mes de octubre, que el pequeño contribuyente debe presentar su declaración de las ventas que haya tenido durante el mes de septiembre. Es por mes que se está declarando. Y ese total de ventas, vale la pena que lo aclaremos, debe de multiplicarse el total que haya facturado el empleado, el pequeño contribuyente durante el mes de septiembre, multiplicarlo por el 5%, y eso es lo que le tiene que pagar a la SAT durante el mes de septiembre. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Duda despejada. ¿Cuánta demanda despierta, licenciado? Ya tenemos a otro buen amigo o amiga con la inquietud contable. Bienvenido, bienvenida. ¿Con quién tenemos el gusto? Gracias, buenos días. Adelante, buenos días, bienvenido a nuestro mundo. Gracias. Una pregunta. ¿El impuesto del ISR lo descuentan solo de el sueldo base que uno tiene o también sobre comisiones? Muchas gracias por su pregunta y muy atinada realmente para todos los empleados, porque el cálculo del impuesto que hace el patrono le incluye no solamente los sueldos, le va a incluir también lo que es la bonificación e incentivo que conocemos normalmente, le va a incluir si tiene horas extras, le va a incluir si tiene comisiones, por ejemplo, hay personas que ganan una buena parte de su ingreso por medio de comisiones, y también le incluye para ciertos sectores donde les dan propinas. Eso es parte de los ingresos que están afectos para los empleados. O sea, todos esos conceptos que le mencioné son parte del total que se toma para calcularle el impuesto sobre la renta a los empleados en relación de dependencia. Ese es algo muy importante que deben de tener en cuenta. Bien, no sé si esta pregunta o esta inquietud que tenemos gracias a producción pues coincide con la pregunta del amigo, pero ¿cómo se calcula el impuesto trimestral del impuesto sobre la renta? Le ponemos pausa y le damos la bienvenida. Por favor, exactamente. Adelante, amigo o amiga, gracias por estar en nuestro mundo. Buenos días. Hola, bienvenida. Que mi duda es de que si es correcto que le rebajen de una vez el impuesto sobre el pequeño contribuyente del 5%. Yo trabajo en salud pública y me lo quitan de una vez. Muchas gracias por su llamada. En ese sentido, déjeme contarle que los pequeños contribuyentes están sujetos a la retención del 5% únicamente por aquellas entidades que sean agentes de retención de IVA. Si en este caso la entidad donde usted trabaja es agente retenedora de IVA, entonces sí tiene la obligación de retenerle de una vez ese 5%, pero son únicamente esas empresas o instituciones las que tienen derecho a hacer esa retención. De lo contrario, cada quien tiene que hacer su pago directo a los bancos, por medio de los bancos del sistema, para que eso llegue a la administración tributaria. En donde existen empleados de una empresa que se le descuenta mensualmente este impuesto como pequeño contribuyente, ¿hay posibilidades de recuperar parte de este tributo al finalizar el año, licenciado? Es una buena pregunta, Tito, pero no. En ese sentido, el pequeño contribuyente, lo que le retienen es un pago definitivo, o lo que él paga cuando no le retienen es un pago también definitivo. Eso no tiene ningún reintegro alguno, así es de que eso sí debe de quedar bien claro para los pequeños contribuyentes. ¿Considera usted que vale la pena entonces aclarar cómo se calcula el impuesto trimestral del impuesto sobre la renta? Sí, yo pienso que vale la pena que lo tengamos muy en cuenta. Fíjense que el pago trimestral del impuesto sobre la renta, eso le es obligatorio a todas las personas, tanto individuales como personas jurídicas como empresas, que están en el régimen de actividades lucrativas ante la SAT. En ese régimen sobre lo que son las utilidades. Y el impuesto se va a calcular, hay dos opciones, rápidamente las mencionamos. Una, que es el caso sobre cierres parciales que tengan las empresas cada 3 meses, y sobre esa utilidad se calcula el 31%,
Luego, la otra opción es tomar el total de los ingresos del trimestre, en este caso de julio a septiembre, y a ese total se le calcula el 8% y a lo que resulta le aplica la tarifa del impuesto, que es el 31%. Entonces, mucho ojo para los contadores, que tienen que tener mucho cuidado para hacer esos cálculos y el pago, como hemos indicado, durante estos primeros 10 días hábiles de octubre. No sé si atendemos la llamada. Pero por favor, porque nuestro centro de llamadas está trabajando arduamente para servirle a usted. Así es de que le damos paso, por supuesto, a esta nueva duda. ¿Con quién tenemos el gusto? Muchas gracias, muy buen día. Mi nombre es Ricardo. Bienvenido, Ricardo, a nuestro mundo. Muchas gracias por la resolución de dudas. La mía es la siguiente. Yo estoy inscrito como pequeño contribuyente, tengo un apartamento alquilado y facturo. Pero algunas personas me han comentado que el impuesto sobre el alquiler es del 10% y yo como pequeño contribuyente pago el 5%. ¿Qué debo hacer y cómo debo facturarlo? Muchas gracias, feliz día. Sí, muy amable. Esa es una buena pregunta, porque con la nueva ley del impuesto sobre la renta, el caso de los arrendamientos, si usted se dedica a arrendar esto, en este caso el apartamento o lo que esté dando en arrendamiento mensualmente, en forma cotidiana, entonces en ese sentido sí le aplica el 5% como pequeño contribuyente. Ahora, el impuesto sobre lo que son rentas de capital le va a aplicar solo en el caso de aquellas empresas que se dedican eventualmente a dar en arrendamiento algún bien. Entonces, esa es la diferencia básicamente que se debe de tener, pero en el caso suyo específicamente sí le sigue aplicando el caso de emitir factura como pequeño contribuyente y pagar el 5% sobre lo que usted facture cada mes. El licenciado Sarat, también para concluir esta entrevista, pues nos ha facilitado la siguiente información: las sanciones que se registrarán por el hecho de no declarar estos impuestos a tiempo. Pues nos comparte usted una multa de 50 quetzales diarios hasta 1000 quetzales más intereses. Eso sería prácticamente la penalización. Sí, en eso hay que tener mucho cuidado, porque incluso le pueden cobrar, si paga fuera de tiempo, un 100%, aparte de la multa que indicamos, un 100% de multa por el impuesto que no haya pagado en tiempo. Entonces ahí mucho cuidado, porque esa es la sanción más fuerte que habría en ese caso, aparte de los intereses. Gracias a Creston Guatemala, esta mañana hemos tenido la asesoría del licenciado Víctor Emilio Sarat, así es de que estaremos pendientes de su nueva visita para ampliar otro tema de interés general.